Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Acompañan en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 FM, con cobertura en todo el territorio nacional. Así como todos los días, de lunes a viernes, a ser en punto las 10, iniciamos nuestro programa y hoy con un tema que algunos desconocemos, me incluyo, el tema del chamanismo. Pero para eso tenemos hoy invitado especial. Hoy nos acompaña el señor escritor que nos va a estar en el programa, don Óscar Brenes Cerdas, que él es escritor y también, ingeniero. Don Óscar nos va a comentar sobre este tema del chamanismo. Él tiene muchos libros que también hablan de nuestra descendencia indígena, rituales, historias. Así que, Óscar, muchísimas gracias por estar en el programa y enseñarnos un poquito de todo este tema y toda esta recopilación de información que vos tenés. Muy buenos días, Óscar. ¿Me escucha, Óscar? Listo, yo lo escucho. Ok, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y contarnos un poquito sobre todo lo que tiene que ver con la historia del chamanismo y esas historias de indígenas costarricenses y esa recopilación de información que vos tenés. Es un tema muy interesante del cual todos queremos aprender, Óscar, y bienvenido al programa Al Descubierto. Buenos días, a ustedes las gracias por la invitación. Óscar, vos sos, aparte de ingeniero, sos escritor. ¿Cómo empezás a involucrarte con este tema de chamanismo o una búsqueda de nuestras raíces indígenas? Bueno, todo comenzó en el año 2012 y yo toda la vida he sido fanático, ¿verdad?, de la lectura, de lo que es la fantasía épica, que es la rama que a mí me gusta más. Pero yo veía que a nivel mundial la fantasía épica tomaba solo temas que eran de Europa, de la parte nórdica, y dejaba muy de lado la cultura americana, que es una cultura muy rica, muy vasta. Entonces dije yo, bueno, no hay mitología ni fantasía épica americana, entonces escribamos algo sobre esto y rescatemos las raíces, ¿verdad? ¿Es difícil encontrar literatura o escritos referente sobre esas raíces indígenas, especialmente en nuestro territorio? No, sí, es vasta la cantidad de literatura que hay, ya sea enfocada a antropología o enfocada a arqueología, siempre se va a encontrar, es muy vasto. Las universidades de aquí de Costa Rica hacen demasiada investigación, publican mucho sobre el tema. Lo único es que, bueno, a la gente no le gusta, ¿verdad?, buscar este tipo de literatura para informarse. Tiene que ser ya alguien que en verdad le apasione mucho esto y quiera conocer para adentrarse en este tipo de literatura. ¿Cómo lo enfocás vos en tus libros? ¿Cuál es el género? ¿Cómo expresás todas estas raíces culturales, raíces indígenas en tus libros? ¿De qué forma lo haces? Bueno, el enfoque es a través de novela, ¿verdad? También retomando aventura, para acercar un poco más a los jóvenes, al público en general, a que no se lean un texto muy rígido, digamos algo académico, sino que sea una aventura, que sea algo que los atraiga, que ellos se sientan motivados a seguir leyendo, porque la idea mía era entrarlos a cómo posiblemente fue la vida de los habitantes precolombinos, ¿verdad? Le recordamos a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas que si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario o opinión, lo pueden hacer en esta ocasión a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto, 8996-3096, 8996-3096. Hoy nos acompaña don Óscar, él es escritor y vamos a hablar un poco, saliendo un poco de la rutina de esta semana, acerca del chamanismo. Aquí un comentario que nos hace nuestro buen y querido amigo don Walter. El chamanismo, con tanto programa hablando de política y de pandemia,
hoy para liberar un poco de tensión. Saludos, nos dice. Ok, Qué bueno, qué bueno. Oscar, antes de que nos contés de dónde salen tus historias, qué tan ficticias son, Claro. podríamos hablar un poquito de lo que acaba de hablar Eric, sobre qué es el chamanismo. Sí, claro, bueno, el chamanismo nace desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Se puede decir que es la primera religión, pero yo lo llamaría más que religión, la primera experiencia espiritual que el hombre tiene. La palabra chamán viene de los místicos de la región de Siberia, allá en Asia, y se utiliza genéricamente para hablar de todos estos personajes, todas esas tradiciones a nivel de los pueblos originarios de todo el mundo, que se conectan de una manera especial con la naturaleza y practican la medicina. Cada pueblo originario en todo el mundo tiene un nombre en particular para estos personajes, dependiendo del rango, dependiendo de las acciones que ejecute a nivel espiritual. Pero la palabra chamán ahí, más o menos eso es el principio del chamanismo. En algunos de tus libros vos relatás alguna historia sobre un chamán, cómo trabaja, qué es lo que hace. Si nosotros cuando oímos hablar de un chamán nos pensamos, bueno, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Es una persona que cura, que en zonas indígenas era el que hace rituales, cura a las personas. Eso es, así nos podemos imaginar al chamán. Sí, exactamente. Es un guía espiritual de todo un pueblo. Conoce, digamos, los ciclos de la naturaleza para decidir cuándo cazar, cuándo cosechar cierto tipo de planta, cuándo hay que desplazarse de un lugar a otro, cuándo era propicio realizar una guerra, inclusive, cómo curar enfermedades, plagas, como la que ahorita está viviendo la humanidad. Todo esto de los chamanes eran los conocedores. Este conocimiento fue adquirido a lo largo del tiempo por prueba y error, ¿verdad? Y transmitido de generación en generación en forma oral. De forma oral se fue entendiendo cuál era la función de ellos en tribus, se puede decir así. ¿Está correcto? Sí, exactamente. Eran personajes de poder, ¿verdad? Ellos ejercían el poder espiritual junto con un personaje que ejercía el poder político, el organizacional. Entonces estaban esas dos partes y ellos tomaban decisiones de mucho peso. Lo que tenemos en nuestro país o lo que se puede recopilar de información, Oscar, ¿de dónde proviene? Vos decís desde la parte oral, pero ¿existe algún otro tipo de evidencia, escritos? No sé, ¿cómo se le podría llamar a toda esa información que se puede recopilar de una u otra forma para entender la dinámica de una sociedad como son las indígenas? Sí, claro, bueno, a nivel mundial y prácticamente aquí en Costa Rica, alrededor de la década de los 70, finales de los 70, se dio un boom a nivel mundial de lo que fue la arqueología, más que todo aquí en América. Entonces ya arqueólogos, estudiosos, personas académicas comenzaron a indagar sobre los pueblos originarios de América, su cultura, su tradición, y se fueron topando con estas enseñanzas ancestrales, ¿verdad? Y mucho de este conocimiento ancestral también hay que entender que cuando se dio el mestizaje, mucho se perdió, pero mucho se mezcló con las tradiciones que ya traían los europeos e inclusive los pueblos, los esclavos africanos, ¿verdad?, que trajeron los españoles. Entonces se creó toda una mezcla, un sincretismo de conocimiento ahí. Pero prácticamente el boom de esta integración fue a finales de los 70s con las investigaciones de antropología y de arqueología que se dieron. Existieron chamanes famosos registrados históricamente, que se puede hablar de ellos, por ejemplo en tus libros. Bueno, mi libro no tiene ningún personaje que sea histórico, ¿verdad? Es fantasía, mera fantasía. Es una novela fantástica, así que no se van a topar con algún personaje a nivel histórico, algún hombre a nivel histórico. Pero sí, claro, hay personajes que fueron chamanes muy importantes.
Uno de ellos, para mencionarle solo un ejemplo, de Pedre Comsala, que fue uno de los que ayudó a Pablo Presbere en la resistencia indígena de Talamanca en la época colonial. Él era un místico, él era un chamán. Nos dice don Andrés González, el chamanismo es la forma más antigua de espiritualidad que existe. También Andrea Salas, el chamán es lo que conocemos como el curandero, don Oscar. Sí, son hombres medicinas, son las personas que pueden conversar de tú a tú con el espíritu de las enfermedades, porque también hay que entender, para comprender el chamanismo en general, que los pueblos indígenas creen en lo que es el animismo. El animismo es asignarle una personalidad, un espíritu a todas las cosas que hay en la naturaleza, ¿verdad? Una piedra, una planta, un animal. Esos seres tienen un espíritu, se comunican, y el chamán entra en comunicación con estas entidades, con esos espíritus. Y también las enfermedades son entidades que atacan a la persona, y ellos entran en una lucha, en un diálogo con estas enfermedades para poder expulsarlas y alejarlas de los pacientes, ¿verdad? En este momento, ya que estamos hablando de enfermedades, bueno, ¿cómo pueden estar viendo los chamanes, o cómo podrían estarlo catalogando los chamanes? Ellos buscaban también curas, lo hacían desde una forma espiritual, con rituales. ¿Cómo alejaban esas enfermedades? ¿Cómo se podría estar viviendo eso en la actualidad? Bueno, los pueblos indígenas ven esto, la pandemia, como si fuera una entidad viviente, ¿verdad? Una entidad que está desatada, que se salió de control por un desequilibrio provocado en la naturaleza. Por lo tanto, hay que buscar el equilibrio nuevamente. Mandan a las personas a hacer ayuno, a aislarse, a tener cuidados con lo que consumen. Es todo un proceso, ¿verdad?, espiritual, y comenzar a combatir a esta entidad de manera espiritual para que se aleje, invocando también entidades que sean de protección, deidades, espíritus que hay en la naturaleza. Prácticamente ellos ven estas cosas así. La Biblioteca Pública de Heredia nos escribe y dice: excelentes los libros de don Oscar, muy muy recomendados. También Lench, a través del WhatsApp del Descubierto, dice: escuché un documental en el que la acupuntura tiene más de 2500 años. Los chamanes aparentemente fueron dotados por poderes dados por extraterrestres. Oscar, ¿qué relación habrá entre el tema del chamanismo, de estos chamanes, esos curanderos, y el tema extraterrestre? ¿Habrá algún lazo ahí, algo que los relacione? Sí, claro, hay mucho vínculo. Vea, por ejemplo, tribus norteamericanas que hablan de personajes que llegaron a salvarlos de cataclismos, de eventos naturales, y les transmitieron muchas enseñanzas, como los pueblos Mesa al sur de Estados Unidos, al norte de México. Hablan de hombres hormiga que llegaron y les inculcaron conocimiento ancestral. Está la leyenda, el mito maya de que ellos no provenían de este mundo, sino que venían de las Pléyades. Hay una estrella en las Pléyades que se llama Maya. Entonces, todo esto está intrínsecamente relacionado con el fenómeno ovni, con el conocimiento, con las teorías que hay, ¿verdad? Y el decir popular de que los extraterrestres transmitieron muchas de estas enseñanzas a la humanidad. En la actualidad existen chamanes. Sí, claro, todavía hay chamanes. Solo en zonas indígenas. Sí, también hay mucho neochamanismo, ¿verdad? Que es algo que nació, gente que no necesariamente sea indígena, pero que se inclina a practicar medicina natural, adivinación. Existen también los chamanes autóctonos, los más puros, los más, por decirlo así, que no han sido contaminados por la civilización, se encuentran en la Amazonía, en los pueblos
amazónicos que lamentablemente están siendo masacrados y diezmados por las políticas extractivas de Bolsonaro ahorita en Brasil, extrayendo petróleo, árboles, matando flora y fauna. Entonces ellos sí eran o son de los más puros que se pueden encontrar en América. Oscar, hace mucho tiempo yo vi en una red social una publicación que invitaba a las personas a realizar un cierto ritual, un ritual que estaba destinado a una limpia o una limpieza total, desde corporal hasta espiritual. Esa invitación hacía referencia a un proceso llamado el ayahuasca. Inclusive, hace una semana salió en la noticia, lamentablemente, una muchacha de otro país visitó Costa Rica exclusivamente para internarse en una de estas montañas con una tribu, con un chamán, realizar este procedimiento de la ayahuasca. Salió con éxito todo. Cuando ella ya había terminado el ritual y ya se desplazaba a estar en el hotel, la asesinan a la muchacha. A ella la secuestran y la matan y se encuentra muerta. Nada relacionado con el chamanismo, pero hay personas que vienen de otros países, inclusive hay personas costarricenses que toman esa decisión, por la razón que sea, de ir, internarse y realizarse esta especie de limpia o yo le llamo como un reseteo espiritual que se realiza. ¿Puedes comentarnos tal vez ampliamente de qué se trata el ayahuasca en sí? Sí, claro. Bueno, la ayahuasca es una planta de poder. Las plantas de poder son todos estos elementos vegetales que, al ser consumidos por el ser humano, le permiten a entrar en estados alterados de conciencia. Ya científicamente ese es el concepto, chamánicamente es que el espíritu de la planta es un psicopompo. Un psicopompo es un espíritu que puede llevar el alma de la persona al plano espiritual, comunicarse con los espíritus, tener visiones, revelaciones también, sanar. También son plantas que ayudan a nivel espiritual a sanar, porque los chamanes creen que para sanar enfermedades corporales hay que sanar también la parte espiritual, porque daños en la parte espiritual son, al plasmarse en el físico, dan como resultado las enfermedades. Entonces, todo este tipo de plantas de poder existen, alucinógenos, ya sea hongos, ya sea en animales como los sapos y las ranas. Y prácticamente esto lo que es una planta de poder, ¿verdad? Un elemento que permite al chamán entrar en estados alterados de conciencia. Hay una preparación previa, claro, para esto. Hay ayunos, hay preparación espiritual. Hay que despojarse de miedos y dudas antes de realizar este tipo de rituales, porque si uno tiene miedo y dudas, lo que uno va a encontrar al otro lado va a ser cosas feas, nada bonitas. Uno tiene que estar preparado también para encontrarse con la parte oscura que hay espiritualmente hablando dentro de uno, lo que decimos popularmente como los demonios internos, y todas esas cosas feas que tenemos que enfrentar para poder sanar espiritualmente, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que es un ritual de ayahuasca. Ok, tal vez aclararle a las personas, aquí no lo está haciendo don Mariano Rodríguez. El ayahuasca en sí no es todo el proceso. El ayahuasca es la planta o es es el vehículo. El vehículo, correcto. Pero eso no es solo eso, ¿verdad? En esta publicación que te comentaba, este proceso de beber o de consumir este producto, esta medicina, colocaba a la persona en un estado, ¿verdad? En el estado óptimo para que ahí llegara este chamán, este líder espiritual, y realizara un procedimiento. ¿Es así? Es así. Ya estando en el plano espiritual, bueno, el chamán tiene la habilidad de entrenamiento, conocimiento de que cuando entra en un estado alterado de conciencia, ya sea por meditación, por música, por cánticos, o ya sea por una planta de poder,
El chamán tiene la habilidad consciente de saber qué está pasando, ¿verdad? Pierde la noción de su cuerpo, pero su mente está activa en el otro lado. Lo que pasa con la gente es que no tienen esta habilidad, ¿verdad?, para poder tener el control de ese viaje. Ellos se dejan llevar para autoguiarse, exactamente. El chamán sí tiene esa habilidad por entrenamiento, por práctica, por conocimiento. Por eso es que es necesario que cuando uno va a consumir una planta de poder lo haga al lado de un conocedor, como es el chamán, porque el chamán tiene la habilidad también para guiar a la persona, ya sea con cánticos, con la voz, con toques en el cuerpo, de indicarle a la persona cómo va el viaje, cómo está el asunto, ¿verdad? Oscar, ¿cómo es el cambio ya en la práctica, ya materializado? Si tenés dentro de la investigación alguna experiencia, o no sé si hasta vos mismo en algún momento lo has realizado, una persona que ingresa, por ejemplo, o que toma esta decisión, una persona que tal vez está muy estresada, que tiene problemas, tiene algún tipo de malestares y quiere un cambio en su vida, realiza este procedimiento, y después del procedimiento, ¿qué es lo que sucede con la persona? Efectivamente cambia, se libera, hay riesgos, existe la posibilidad de que, como dicen por ahí, que no regrese. Sí, claro, hay riesgos, por supuesto que sí. Lo que pasa, bueno, si todo el ritual sale bien, la persona va a tener un conecte con su parte interna, con su espiritualidad. La sociedad actual nos ha desligado de lo que es la conexión espiritual, ¿verdad? Y la conexión con la naturaleza, sobre todo. Entonces las personas después de esto tienen un conecte, buscan un poco más la espiritualidad, buscan sanar todas esas heridas del alma, esos eventos que han dejado marca en sus vidas, y comienzan un cambio positivo en alimentación, en ejercicio, en buscar cosas sanas. Pero también ocurre lamentablemente casos en que si las personas no realizan esto bien, más bien pueden acrecentar esas heridas del alma, o perderse, ¿verdad? Inclusive hay casos de personas que consumen hongos y por una sobredosis se intoxican. Los chamanes dicen que cuando pasa esto es que el alma, el espíritu se quedó al otro lado y no pudo regresar. Pero a nivel científico son intoxicaciones que dejan a la persona en estado de coma, o en el peor de los casos, ¿verdad?, paros cardíacos o respiratorios. Oscar, entonces esto tiene un grado de peligrosidad importante a nivel físico. ¿Y cómo hace la persona que quiere participar en algo de esto saber si realmente lo está haciendo si ya está decidida a hacerlo? ¿Cómo participa con alguien que realmente sepa cómo se hace eso? Si es por recomendaciones, no sé, Eric, ¿qué fue lo que vio? Un anuncio, no sé si lo vio por Facebook o cómo fue que lo viste. Sí, correcto, fue un anuncio por Facebook donde invitaban a realizar este tipo de procedimiento, y lo mencionaban como la ayahuasca, y traía muchos beneficios. Era un cambio en la vida, o sea, era lo que invitaban o lo que promocionaban. Correcto, porque yo veo que este tema es delicado, porque mucha gente puede estar pasando por un evento emocional importante, una pérdida, duelos, problemas económicos, de trabajo, y la persona ve un anuncio de estos en Facebook, y mucha gente lo puede ver como un tipo de opción para salir de algún problema. Sí. Y claro, y ve un anuncio por Facebook y se va, y puede tener sus consecuencias. ¿Cómo se le puede aconsejar a la gente? O sea, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, la primera alternativa que les ofrezco, que busquen, es la meditación. Poner una musiquita, entrar en meditación, porque esto va a producir efectos muy, muy, muy similares a utilizar una planta de poder, y sin mucho riesgo, ¿verdad? Poco a poco, con práctica, hagan yoga, hagan meditación, lean libros acerca de espiritualidad, de autoayuda, tomen productos, si quieren, naturales, pero dejen como última opción utilizar una planta de poder para sanar el espíritu, ¿verdad? Hay opciones más livianas y menos drásticas. Y ya si lo quieren practicar, entonces investiguen bastante bien, busquen referencias, comentarios de personas que ya han participado en esto, referencias de las personas que llevan
eh, que llevan a cabo el ritual, quiénes son, si son de un pueblo originario, si no, comentarios acerca de la gente, cómo les ha ido practicando esto antes de lanzarse, ¿verdad? ¿Cuánto dura aproximadamente el ritual y a dónde generalmente se realiza? Bueno, los rituales pueden durar, dependiendo de la asimilación de la persona, de la sustancia, ¿verdad? Pueden durar desde minutos hasta horas. Y esto prácticamente se realiza en lugares preparados, ¿verdad? Una cama ahí preparadita o un lugarcito cómodo donde no hayan distracciones, ¿verdad? Y la persona esté segura. No es necesario, o sea, se puede realizar en la misma casa. Había entendido en esta publicación que era necesario que la persona fuera inclusive a Talamanca, porque ahí, en ese lugar, es donde se podría llegar o alcanzar ese máximo nivel de concentración. Sí, yo no recomiendo que se realice en una casa, primero porque no van a estar supervisados por una persona que sabe, y luego porque parte de este ritual es estar en conexión con la naturaleza, ¿verdad? Un entorno natural, no estar rodeado de concreto, de electrodomésticos que emiten ondas que pueden alterar. Yo lo que recomiendo es que si quieren vivir la experiencia plenamente, vayan a un entorno natural, ¿verdad? Y se conecten con la naturaleza y sigan todo el proceso como los chamanes lo dictan. Me pregunta un querido amigo que si, para Oscar, ¿verdad? Que si ha incursionado en la parte esotérica del chamanismo y qué ha implicado esto. Bueno, sí, un poquito. Ahí lo que ha sido adivinación con oráculos, interpretación de la naturaleza, meditación, mucha meditación, también conocimientos ancestrales de plantas, de animales, espíritus de poder. Por ahí va un poquito lo que yo he incursionado. Honestamente nunca he practicado un ritual con plantas de poder. Para eso mejor utilizo la música y la meditación para llevarme a un estado alterado de conciencia, que también es posible, con la práctica se puede conseguir. Por ese lado sí he incursionado un poco. Oscar, cuando hablamos de esos estados alterados de conciencia, una alteración de conciencia, la persona se puede poner violenta, se puede poner pasiva, puede entrar en llanto, en una emoción o una felicidad más allá del extremo. ¿Todo eso es lo que se busca con estas alteraciones de conciencia, o eso es lo que se llega a ver? No necesariamente. Bueno, sí pueden haber llanto, efectos de risa, ¿verdad? También euforia, dependiendo de la planta y del estado anímico de la persona. Sí se puede llegar a dar, ¿verdad? Ya, digamos, consumiendo una planta, ¿verdad? En meditación no tanto. En meditación uno se queda ahí tranquilito, sentado o acostado, y uno va a nivel mental visualizando cosas, teniendo sensaciones, pero ya llegar a un estado, digamos, de violencia extrema sí se puede dar, claro que sí se puede dar el caso. Por eso el estado anímico de la persona y el estado psicológico de la persona es muy importante, ¿verdad? Pero ya un caso así extremo se puede dar con plantas de poder y que sea realizado de una manera inadecuada. Ok, este tema de las plantas de poder, a mí, mi opinión, es algo delicado. Pareciera que no es... Sí, es muy delicado. Me parece que es muy delicado porque es una alteración tanto del sistema nervioso, una alteración emocional, alteración de los grados de conciencia, y me parece, sí. No sé, Eric, si habrá algún tipo de regulación con estas prácticas, o si están a la libre, como decís vos, que vos viste el anuncio ahí por Facebook, que se puede...
Sí, bueno, ya trayéndolo un poco al contexto del derecho, ¿verdad? Se podría decir que son algún tipo de drogas, ¿verdad? Como lo llamamos, o sustancias. Sí, claro, Sí, son claro, drogas. alteran el sistema nervioso. Ajá. Pero también existe en el derecho digamos que una clasificación o una doctrina ahí que hace referencia a que todo este tipo de tradiciones están por encima de, por ejemplo, la creencia social. Por ponerles el ejemplo, para nosotros esa planta puede ser una droga porque altera la conciencia, como lo hacen, por ejemplo, la cocaína o las anfetaminas. Pero en el contexto indígena está tan arraigado a ellos que el derecho, digamos, no puede tampoco como violentar mucho eso. O sea, hay una línea muy delgada, pero en la práctica de ellos no podría ser sancionado dentro de la cultura de ellos, Sí, claro. dentro de su contexto territorial y demás. Oscar, entonces esto es muy común en las tribus o sectores indígenas. Se practica mucho. Sí, claro, pero la práctica, digamos que es un círculo cerrado, porque lo practican ya los chamanes, ¿verdad? Dichos, los que han aprendido, los que transmiten el conocimiento a otros miembros de la comunidad. No es que todo el colectivo lo practiquen. Sí se puede dar el caso de que para algún ritual o algún evento en particular, muy en particular, toda la comunidad lo haga, pero es muy aislado esto. Prácticamente es el círculo cerrado de los chamanes, de los conocedores, los que realizan este ritual, porque ellos tienen entendido que dentro de su cultura y tradición, realizar esto es una sanación, no es algo que todo el mundo requiera, no es algo para divertirse, no es algo de moda, sino que tiene una función específica y con razón de ser, ¿verdad? Eso es muy interesante lo que dice Oscar, que no es algo de moda. Nosotros aquí caemos muchas veces en esas situaciones, ¿verdad? Aparecen diferentes tipos de terapias que se empiezan a anunciar, aromáticas y varios elementos de diferentes tipos, y la gente tiende, como dice Oscar, a veces por moda, empezar a practicarlos, ¿verdad? Podría ser esto Facebook, como en el caso de esa publicación, pero en algún nivel creo que Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Continuamos con su programa Al Descubierto. Hoy un programa especial. Estamos hablando un poco de los orígenes del tema indígena, lo que tiene que ver con precisamente el chamanismo. Para eso tenemos a un invitado, a don Oscar, quien nos ha comentado acerca de las tradiciones y de la ayahuasca, ese ritual que muchos conocen y muchos todavía cuestionan mucho. Juanel. Es interesante todo este tema porque muchas personas, me interesó mucho eso que dijo Oscar, que eso no se tiene que ver como una moda. Y muchas personas en esta sociedad que tenemos ahora, donde hay muchas redes sociales, eso se puede prestar para eso, que más bien la gente lo vea como una moda sin saber realmente qué es lo que está haciendo. Y como dice Oscar, se están consumiendo algún tipo de plantas, o puedes llegar a consumir algún tipo de plantas que no sabes cómo va a reaccionar tu organismo. Eso es algo interesante sobre este tema que tratamos el día de hoy aquí en su programa Al Descubierto. Oscar, hablemos un poquito de tus libros. ¿Cuáles? Claro. Hablemos un poquito nuevamente de la temática de tus libros, cuántos tenés, y habíamos comentado que tenés muchas historias ahí relatadas en estas novelas. Sí, claro, bueno, libros publicados, por el momento tengo 5 y he participado en varias antologías. Publico con la editorial Club de Libros. Tengo una saga, como les digo, de fantasía épica, que son 6 libros. He publicado de esos 6, 4. Y tengo un libro infantil que publiqué gracias a una beca con el Ministerio de Costa Rica, que se llama Descubriendo Raíces, cuentos sobre niños originarios de Costa Rica.
¿Puedes contarnos un poco sobre alguno de tus libros, de las historias que vienen ahí y cómo lo enfocas? Sí, claro, bueno, por ejemplo, en El Jaguar de Fuego, que es el primer libro de la saga, yo ahí menciono un poco, gracias a investigación, de los rituales chamánicos de iniciación de los talamanqueños, ¿verdad? De los pueblos talamanqueños, como son los biribiri y los cadécares. Entonces, que es una preparación con ayunos, pasar toda la noche en vela, recitando los cánticos tradicionales de memoria. Por ejemplo, ahí se pueden encontrar también lo que son los oráculos de adivinación con piedras, ¿verdad? Con las piedras sagradas, las piedras mágicas. Cómo posiblemente puede ser el encuentro espiritual de los chamanes con entidades que llegan a iniciarlos espiritualmente. Un poco de ese asunto pueden encontrar ahí en el libro. ¿Cómo es el tema de lo de las piedras que acabas de comentar? Sí, claro, bueno, esto de las piedras adivinatorias viene desde todas las creencias, ¿verdad?, que tienen los talamanqueños de cómo el Dios creador hizo el mundo. Para ellos es Cibú. Cibú nació porque él originalmente era una piedra adivinatoria de su padre, Cibú-Como, que nació de una mujer. La piedra se entró en el vientre de la mujer y se convirtió en una deidad, en una persona. A partir de ahí, Cibú, como fue una piedra adivinatoria y era uno de los primeros agua o médicos, enseñó a los seres humanos también a cómo curar. Entonces, a raíz de esta tradición, de esta creencia, es que nacen los médicos y todos los rangos de místicos talamanqueños, ¿verdad? Vos estuviste también presentando tus libros, creo que fuera de nuestras fronteras. Has estado en México, también creo que en Guatemala. He estado en México y en Guatemala, sí, presentando mis libros. Estuve en la Filgua del año pasado y estuve en la Feria del Libro de Guadalajara hace 2 años. ¿Hay alguna relación entre los escritos tuyos, bueno, vos estás hablando ahorita de las áreas de Talamanca, con otras regiones de Centroamérica? ¿Se practican cosas muy parecidas? A lo que me refiero es que si una persona de Guatemala lee un libro, de los tuyos, lo relaciona fácilmente con tradiciones que se viven en pueblos indígenas de Costa Rica y también de Guatemala. Bueno, eso es lo bonito de mis libros, porque, digamos, las tradiciones chamánicas de pueblo en pueblo varían, ¿verdad? Sí hay generalidades, pero, por ejemplo, lo de las piedras adivinatorias sí es algo muy, muy de Costa Rica y sobre todo de los pueblos talamanqueños. Por indicios arqueológicos se cree que los huetares, que eran los habitantes indígenas del centro del país, lo realizaban también, pero la particularidad es que las prácticas chamánicas sí varían de pueblo en pueblo, tienen particularidades ahí muy bonitas que yo trato también de rescatar en mis libros. El tema nosotros tenemos referencia de Guatemala y México como los sectores más grandes, ¿verdad? Cuando hablamos de los aztecas, de los mayas, de los sectores más grandes, pero en Costa Rica también hay una población importante, o existió una población disminuida en la actualidad, pero es interesante ver esa relación que existe, porque a pesar de la distancia, me imagino que sí hay una estrecha relación. Y vos decís, hay algunos elementos generalizados cuando hablamos de chamanes, ¿verdad? ¿Qué podemos entender sobre eso? ¿Qué tanta influencia tuvieron en nuestros pueblos indígenas esta relación, por ejemplo, con sectores indígenas en México o en Guatemala? Bueno, comenzar por los mitos de creación, que son muy, muy similares. En todos los mitos de todos los pueblos, inclusive a nivel mundial, se habla de un diluvio, ¿verdad? El mismo diluvio que aparece en la Biblia. Los pueblos indígenas tienen leyendas acerca de eso, ya sean, por ejemplo, los biribiri, los cadécares, o los malecos en la zona norte del país, los aztecas, los mayas, los incas, todos tienen leyendas acerca del diluvio universal. Otros elementos, el viaje al inframundo también,
la creación separada en niveles, el supramundo, el cielo, nuestro mundo y abajo el inframundo. El perro como espíritu o animal guardián de ese inframundo también. En Talamanca se cree que hay un espíritu de un perro que te permite seguir adelante, cruzar un río para ir al reino de Sulak, que es el reino donde llegan los espíritus y fueron buenos en esta vida. Y tienen esa similitud también los pueblos mexicas con los pueblos mayas. Entonces, ver esa particularidad, ¿verdad? Cosas así por el estilo se pueden uno encontrar en semejanza. Oscar, ¿dónde pueden las personas que estén interesadas en leer alguno de tus libros, en conocer más acerca de todas estas historias que a través de los libros has plasmado? ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con vos, para adquirir los libros? Bueno, en este momento la editorial se encuentra vendiendo los libros en forma virtual y se los enviamos también vía Correos de Costa Rica. Pueden comunicar o mandar un mensajito a el número 8890-2378 de Editorial Club de Libros. Ahí la atenderá Evelyn Ugalde y ahí pueden ponerse de acuerdo con ella para pagar vía simple y les hacemos llegar los libros a su casa. ¿Tienen alguna actividad que estén haciendo vía virtual, alguna charla que vos estés presentando o algo, o definitivamente por el tema de la pandemia no se está realizando ninguna actividad literaria? No, sí, claro, hemos estado realizando charlas vía Facebook Live. Ahí he presentado ya varias narraciones de cuentos, alguna que otra entrevista sobre los libros. Entonces, cualquier persona que esté interesada en contactarme y quiere una charla virtual, ya sea de una biblioteca pública, de alguna escuela, aquí estoy con mucho gusto para presentárselas. No hay problema, me contactan por mi Facebook, Oscar Brenes, o por la página de mis libros, que es El Jaguar de Fuego. Así me encuentro. El Jaguar de Fuego es tu página de Facebook. Oscar Brenes, escritor. Y hoy hablamos del tema del chamanismo, Eric. Muy, muy interesante el tema de hoy. Sin duda, son cosas que para muchos son desconocidas. Recordemos que la cultura de Costa Rica trasciende muchísimos años atrás y el gobierno inclusive actualmente ha intentado rescatar que perdure todas esas raíces, como son todos estos temas aborígenes, indígenas, todas esas zonas que se ha intentado preservar, así como sus tradiciones. En estos libros de don Oscar, así como en gran cantidad de material escrito, podemos encontrar muchas historias y aprender un poco más de eso. Hay gente que no cree, hay gente que sí cree en los rituales, de los cuales hoy tratamos un poco, pero yo lo que hago es invitar a la gente a que analicen, a que investiguen un poco, y sin duda ahí ya se puede tal vez ejercer una opinión un poquito más válida. Muchas gracias, don Oscar, por acompañarnos hoy. Un gusto para mí, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a don Oscar, a vos, Eric, a Otto Alberto en controles. Gracias a todos ustedes, los esperamos el día de mañana. Mañana tenemos invitado. Sí, recuerdan ustedes al profe de la escuelita, sí, aquel mítico periodista, aquel personaje que nos acompañaba en una sección en Canal 11, si no me equivoco, reportero, investigador, escritor, una persona que de una u otra manera nos alegraba las noches con ese segmento. Por ahí tendremos a don Giovanni el día de mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos hicieron la amabilidad de acompañarnos en su programa El Descubierto el día de mañana. Los esperamos a partir de las 10. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.